No sé si estoy en directo o no estoy en directo. ¿Por qué no me sale? A ver, un segundito. ¿Estoy en directo? Creo que sí o no. Vamos a verlo. Sí, ahora sí estoy en directo, ¿vale? Bueno, pues lo prometido es deuda y empezamos con el... Voy a haceros un curso en directo, ¿vale? O sea, me voy a poner a pintar un bebé y lo voy a pintar desde cero y vamos a hacer el curso. Lo vamos a pintar exclusivamente con las pinturas de Quebelca y los medios de Quebelca, ¿vale? Para todos. Entonces, a través del curso vais a ir aclarando todas las dudas que tengáis de Quebelca. Luego sabéis que tenéis el chat activo y en la descripción os voy a dejar también el enlace del Messenger para que podáis estar con el Messenger, ¿vale? Entonces, ¿cuál voy a pintar? Lo hemos pintado recientemente en algún curso, pero yo lo voy a usar con mi técnica, ¿vale? Lo voy a pintar con mi técnica. Y voy a pintar también a Bianca, con lo cual nos sirve para cualquier prematuro de ojos abiertos, ¿vale? Os bajo a la mesa de trabajo, voy a tratar de no enrollarme mucho, aunque ya sabéis que yo siempre tengo el corazón contento, pero voy a tratar de no enrollarme mucho. Voy a bajar a la mesa de trabajo y empezamos desde cero, ¿vale? A ver, ahora veremos si yo puedo ver que se está viendo bien la mesa de trabajo, porque no me quiero salir de plano. A ver, un segundito, cómo organizo yo esto para que lo tengáis aquí del tirón, que yo no me salga de plano ni nada. Aquí creo que se ve perfecto, ¿verdad? Entonces, hola Rocío, ¿qué tal? Mi asidua, que no me faltas nunca. Vamos a empezar a pintar el bebé, ¿vale? Y vamos a empezar desde cero. ¿Qué es lo primero que yo hago para empezar a pintar un bebé? Para empezar a pintar un bebé, lo primero que hago es una capa de imprimación. Hola Lucía, hola Gema. Lo primero que hago es una capa de imprimación. La capa de imprimación, cuando trabajábamos con Génesis, la hacíamos con el thinning. Cuando trabajamos con Quebelca hay que hacerla con el naranja, con el thick, ¿vale? Te alegra verme. Voy a terminar este bebé entero, ¿vale? Lo vamos a pintar enterito en directo, porque es la mejor forma para que veáis cómo funciona. La primera capa de imprimación la podéis dar con el thick o la podemos dar, si queréis, con el activador. Yo la voy a hacer con el thick, porque luego el siguiente curso lo haré con el activador y las pinturas, de las otras pinturas, ¿vale? Vamos a coger una capita así. Voy a ver los pinceles porque sabéis que yo soy un puñetero desastre con los pinceles. Entonces, me voy a echar un poquito de disolvente para intentar tenerlos limpios. Y bueno, yo también, algunas lo sabéis, que yo limpio también los pinceles con el thinning. A ver si tengo por aquí algún thinning abierto. Y si no, pues bueno, lo limpio directamente con el disolvente, porque mis pinceles siempre los tengo muy, muy sucios. Mira, este está limpito, ¿vale? Damos una pequeña capa. Voy a tratar de iros leyendo, que se haga, porque para eso las pinturas son tuyas. Pues claro, por eso lo vamos a hacer, ¿vale? Echamos un poquito y bastante disolvente. Vamos a hacer una primera capa, lo que es una imprimación. Yo esta imprimación aprovecho por si tengo que neutralizar, ¿vale? Sabemos que el thinning podemos usar el thinning de Quebelca o, si no lo tenéis, esta misma textura con esta consistencia sería como un thinning, ¿vale? Pero para la imprimación, más clarito todavía. Ahí lo tenemos. Muy, muy clarito. ¿Veis cómo gotea? Hola, Fini, cariño. Muy clarito. Yo aprovecho siempre, ya os digo, para hacer cuando hago la imprimación, ya aprovecho y neutralizo. Estos kits que son muy, muy claritos, voy a hacer aquí una pequeña mezcla de un verde. Vamos a hacer un verde. Vamos a empezar, o sea, con las pinturas de cero, ¿eh? Vamos a hacer un verde.
ponemos el amarillo con un poquito de disolvente. Me lo traigo aquí, porque no voy a usar mucho, ¿vale? Y vamos a poner el azul. Es que al principio cuando abrimos los botes, sale muchísima pintura. Entonces hay que taparlo rapidísimo. Lo bueno, ¿por qué os he hecho el formato en tubo? Porque parece que se mancha todo menos. No pinchéis a lo bestia porque entonces os saldrá muchísimo. Sacar un poquito. Siempre cerráis inmediatamente. ¿Vale? Y este lo vamos a poner aquí. Y vamos a ir añadiéndole el azul. Un poquito más de amarillo. ¿Vale? Y como es para un neutralizado, le voy a poner un poquito de blanco. Lo bueno es que podemos coger directamente del bote y no se nos van a manchar. Le vamos a poner un poquito de blanco. ¿Vale? Voy a ponerle un pelín más. Le voy a poner un poquito también de negro para que se me vaya un poquito como a verde sapo, ¿vale? Voy a poner un poquito de negro también. No mucho, ahí lo tengo. Y lo tengo que subir un poquito más de amarillo. Ahora lo voy a ir viendo. Habría que subirlo un pelín de amarillo. Esto sería como más o menos como un poquito más de amarillo, como un verde sapo, es lo que quiero conseguir. Ahí me está faltando un poquito de negro. Esto a ojo, vamos viendo a ojo hasta que lo sacamos. Ahí lo veis muy oscuro, pero como es para no es para dar una capa, sino es como un baño, una pequeña imprimación, ¿vale? Esto sería nuestro verde oliva, verde sapo, más o menos. Entonces ahora tenemos aquí la pequeña imprimación que hemos hecho, ¿lo veis? Con esta imprimación es la que yo le voy a dar a todo el kit para empezar a trabajar, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro verde sapo, que además de esta hemos aprendido a sacar el verde sapo. Cogemos el pincel de abanico y una esponja de las que se hinchan, que son de las que tienen látex, ¿vale? Porque voy a tener que ir retirando excesos. Entonces, esta primera imprimación se la vamos a dar a todo el kit, a todo completo, y lo que nos va a hacer es blanquearnos un poquito el kit. La imprimación lo que nos va a hacer es que nos coja muy bien la pintura, que si el kit tiene un poquito de grasa, que la escupa, ¿vale? Bueno, que la escupa, que no salga para afuera. ¿Vale? Le damos a todo el kit. Voy a tratar de no salirme de cámara, porque esto es difícil, pero voy a tratar de no salirme de cámara. Le damos con el pincel de abanico y ahora vamos retirando exceso, que no quede mojado. Estos tienen el muy pequeñito, entonces a mí me gusta meterle dentro como un pincelito. A ver que no me salga. Creo que tengo que subir un poquito más esto, ¿verdad? Así, como yo me vengo para mí, nos salimos menos de cámara, ¿verdad? Entonces aprovecho el neutralizado con la capa de imprimación. Luego lo vais a tener ahí, pondré día 1 y pondré lo que es.
Ahora mismo solamente se llama curso gratis. Ahora cuando lo edite, pues pondré día 1 y lo que hemos hecho en este curso, ¿vale? Pondré Bianca, curso gratis, Bianca, día 1. Y pondremos todo lo que hemos hecho. Lo iré poniendo en la descripción. Voy a intentar conectarme todos los días. Pero si algún día no, me vais a perdonar. Pero yo voy a intentar todos los días, cuando termine los pedidos de correos, que los llevo a las 5:30, pues ya lo intento, ¿vale? Le vamos dando todo el kit. Siempre que lleve la textura, ¿vale? Que lleve un poquito de textura, porque lo que vamos a hacer es una primera imprimación. Bueno, os he dicho que me han dado la caseta para las navidades aquí en mi pueblo, así es que estoy muy contenta. Me tengo que poner a pintar bebés como una loca, porque si no, no voy a tener bebés suficientes. Y voy a estar desde el 2 de enero hasta el 5 de enero en unas casetas que nos pone el ayuntamiento aquí en el pueblo. Además muy bien, en la plaza de la catedral, y nos lo ponen pues con seguridad, con vigilante, con todo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta utilizar, sobre todo para los cursos gratis, técnicas de ninguna profesora que nos haya dado técnicas, porque bueno, pues las profesionales y las que se dedican a esto pues cobran más, y entonces pues tampoco es plan de irles reventando el trabajo. Pero bueno, yo voy a dar mi técnica. Hay cosas que sí, que ya están tan empastadas en mí, que forman un poquito parte de mi técnica, pero bueno, sin reventar nada, vamos a intentarlo, ¿vale? Básicamente lo que quiero es que tengáis muy claro la utilización de Kebelka, siempre muy seco, nosotros damos y secamos, ¿vale? Esto, lo que os digo, que esta parte que hemos hecho de imprimación, si usamos la textura en esa diluida de esa manera, ¿vale? Es como si estuviéramos pintando con thinning. ¿Que os gusta más el thinning, el otro que es más graso, como más un diluyente, ¿vale? Pero si lo hicierais así también podríais. Una pierna, la otra pierna, esto es un poquito para unificar tono. Hola, Tony. Una duda, ¿terminaste de pintar el bebé que estaba restaurando? No, lo tengo por ahí, luego si queréis lo hacemos, ¿vale? Cuando terminemos este, si queréis lo hacemos. Realmente lo tengo como este. Ya conseguí igualarle el tono, es uno de los que voy a pintar, conseguí igualarle el tono, pues mira, podía haber cogido ese, pero bueno, al final he decidido coger Bianca, pero porque me gustó mucho la que hicimos. La verdad es que quedó muy bonita, la he vendido súper bien, entonces me he quedado sin ella. Y como es un kit que gusta tanto, pues he decidido volver a pintar a Bianca, ¿vale? Esto de no poder poner música para que no nos vengan de autores y nos den, luego cuando lo edite ya veremos los espacios que quedan vacíos, ¿vale? Vamos a ir haciendo así, lo vamos haciendo. Yo voy, aunque gaste más luz, creo que debo hornear las extremidades y luego quedarme con la cabeza, porque así me van saliendo las piezas a la vez, ¿vale? Voy a poner un segundito, porque a lo mejor os puedo poner hasta cómo pongo el horno sin mover la cámara. A ver, un segundito.
Pues mirad qué lista soy, que he venido de la feria y no he montado el horno, menos mal que sé dónde está, porque ni lo he montado. Voy a ponerle la fundita. Y muy importante, el termómetro. Yo sigo hablando, aunque veáis la mesa vacía, ¿vale? Yo os sigo hablando. Claro. Y la tapa. Mira que dije, no me voy a levantar, que lo voy a tener todo preparado. Dije, no me voy a levantar porque lo voy a tener todo preparado. Pero, a ver, he estado en la feria y ahora tengo que ver dónde dejar las tapas. Os comento, cuando yo digo 8 minutos a 130 grados, son 8 minutos y son a 130 grados. Quiere decir que es muy importante que metamos el termómetro dentro del horno. ¿Por qué? Porque si yo le doy a mi termostato, esperar a ver si veo la tapa, si la traigo, o si es que está en la feria, aquí las tengo. Vamos a ver. A ver qué os explico. Por ejemplo, yo el horno mío ya le tengo cogido el punto. Entonces, si yo le pongo 130 en mi horno, me está horneando a 110. Entonces yo en mi horno le pongo 155, o sea, casi 160. Pero cuando yo meto el termostato dentro, veo que la temperatura que me alcanza son 130. Entonces, no os dediquéis a poner aquí 130, porque si os dedicáis a poner aquí 130, a lo mejor estáis horneando a 110, entonces luego decís que la pintura se salta y esas cosas, y es porque no ha alcanzado la temperatura, ¿vale? Metemos el termostato, eso lo tenéis que hacer antes de empezar a pintar. Con el horno vacío, metéis el termostato, lo ponéis 10 minutos y veis la temperatura máxima que alcanza, porque estas pinturas a 130 grados, con que hornear a 4 minutos, tendría bastante, lo ponemos a 8, porque esos primeros 4 minutos son de calentamiento, ¿vale? Pero es muy importante que los 130 grados te los marque el termómetro, no el termostato. Yo ya sé que mi horno son 155 más o menos. Pasando los 150 tengo los 130. No obstante, siempre pongo el termómetro, ¿vale? Y hay que empezar a contar los 8 minutos. No. Yo lo meto, le meto los 8 minutos porque sé que los 130 me los va a alcanzar en unos 3 minutos, me ha alcanzado los 130, ¿vale? Pues el termómetro también los vendo yo, creo que me quedan 2 porque estoy esperando el otro pedido, pero en cualquier tienda de suministros os venden el termómetro, ¿vale? Y el termómetro tiene que estar siempre dentro o colgado. Yo lo pongo en el centro para calibrar el horno y nunca horneo sin termómetro, ¿vale? Voy a poner el kit y vengo con vosotras ya. Bueno, voy a poner las extremidades porque la cabeza mientras, o sea, para que no tarde tanto, ¿vale? Voy a poner las extremidades y me quedo pintando la cabeza, así cuando salgan las extremidades meto la cabeza y así vamos. Voy con las piezas y ahora voy a hacer el color flesh mientras todo esto hornea y cuando hago la cabeza. Otra cosa muy importante que os voy a explicar ahora. Porque el curso lo voy a hacer completo, no completito. Completito. Vamos a ponerlo, luego os enseño a meterlo dentro del horno si queréis. Pero de momento... Tendría que tener ahí el horno con vosotras. Así no me levantaría.
que se me ha volcado el termómetro y no quiero que me pegue el metálico en las piezas. Lo voy a colgar. Ahora. A ver, otra cosa muy importante que os digo. En cada hornada yo la pongo de un lado. Por ejemplo, si esta vez voy a hornear las palmas para arriba y la parte interna del muslo, la siguiente horneada lo voy a hacer con las palmas para abajo y la parte exterior del muslo. Y entonces eso siempre lo voy intercalando, ¿vale? Porque si nosotros vamos intercalando, vamos a saber que el calor le va a llegar a todo, pero lo que no me cura en una pieza me lo cura en la otra. Lo que no me cura en una capa me lo cura en la otra, pero va a estar perfectamente curado, ¿vale? Y seguimos con la carita. Yo uso el pincel de abanico porque me encanta cómo reparte la... Para dar los baños y todo, me encanta el pincel de abanico, ¿vale? A todo. Lo veis como muy exagerado el verde, pero que luego no queda así. Esto lo que va a hacer es una primera capa, damos por dentro, por la oreja, por todo, es una primera capa de imprimación. Lo haré entero, aunque ya sabéis que yo para pelo soy malísima, pero lo haré entero para que no tengáis duda de que luego me decís cómo queréis que os pinte el Mondeluz, o el Mondeluz o el otro, el Faber-Castell, el acuarelable, ¿vale? Se da todo por detrás de la oreja, por todos los sitios. Esta primera capa de imprimación es súper importante, ¿vale? Porque lo que va a hacer es que por donde tenga grasa el vinilo no nos va a sacar la grasa. Sí, es muy blanquito, Tony, es muy blanquito. Tenéis que tener cuidado a la hora de comprar el termómetro, ¿vale? Que sea de los que, o sea, que llegue hasta 130, porque hay algunos que se quedan en 120. Y a mí me gusta que el salto no lo tenga muy grande, ¿vale? Me gusta que vaya que empiece en 50 y termine en 200, porque entonces los saltos los tenemos de 10 en 10, porque hay otros que marcan 100, 120, 130, y entonces eso es muy difícil saber cómo va, ¿vale? Esta capa de imprimación es muy importante, es la que se hacía cuando se hacía una capita de thinning, que luego lo tocábamos con el de Génesis y estaba rugoso, ¿verdad? Pues esta es la capa que damos, que es la textura muy diluida. Igual de diluida es la que tendréis que dar cuando vayáis a pintar el pelo con lápiz, ¿vale? Porque si la cabeza está lisa, no os va a pintar. Vale. Ahora, cuando salgan las extremidades, meteré la cabecita. Es muy blanquito, sí. Los Kid de Coco son súper blancos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, aunque yo tengo aquí el flex, aunque tengo el flex hecho, pero sabéis que a mí me encanta trabajar con los primarios, y entonces lo vamos a hacer todo desde cero, ¿vale? Ya retiro, limpio, voy a ver si consigo ser limpia, y según voy trabajando, voy retirando. Vamos a ver, teníamos aquí un verde, ¿verdad? Y voy a ir trabajando mucho así porque quiero que los colores los dominéis. Aquí ya hemos hecho el verde. El flex tiene que tener todo el amarillo, el azul y el rojo. Como aquí yo ya tengo el verde, pues voy a coger este verde, me lo voy a traer aquí, porque así no tiramos pintura. ¿Vale? Y a este le voy a echar el que nos falta. ¿Cuál nos falta? El magenta, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito de magenta. Vamos a seguir echándole magenta. Me encanta lo de los tubos por eso lo he hecho así con tubos. Lo voy a dejar un poquito, dentro de que sea un flex,
Pero voy a dejar un flex, a mí me gustan los flex que sean rojitos, ¿vale? Y ahora veo que aquí me está faltando el blanco y el amarillo. Vamos a echarle primero el blanco para ver cuánto amarillo vamos a necesitar. Incluso el disolvente. Es como un gris rosáceo, ¿no? Casi púrpura, ¿vale? Porque este verde estaba muy subido en azul, entonces se me va casi púrpura, ¿lo veis? Entonces si yo tengo este color, para irme al flex, ya el único que me falta añadirle es el amarillo. Y ahora ya el blanco. Y ahora más blanco. Yo el blanco es que lo uso muchísimo. Bueno, pues ahí tenemos el flex. Que se mezcle bien. Faltaría un poquito de magenta. A este le faltaría un pelín de magenta y a lo mejor un pelín de blanco, ¿eh? Fijaros lo que os digo. Ya es hasta que vosotros saquéis el color carne que a vosotros os guste. Vamos a añadirle un poquito de magenta, no mucho. ¿Veis lo que os digo? Que aquí tenéis un control muy grande porque cogéis de poquito a poquito. Uy, blanco también le falta. Ahora ya ahora sería un flex. No te pases en magenta, que acá las pinturas son a poquito, ¿vale? Y ahora blanco. Ahora sí. Ahora ya sí que sí. Y el blanco. Este sería como un 07. Pues vamos a ponerle blanco. Un poquito de blanco y ya que nos vaya aclarando. Mirad qué color flex más bonito. Un poquito rosáceo. A mí es que me gustan rosáceos. Pues casi que más blanco le voy a echar, ¿eh? Me va a sobrar mucho flex, luego se guarda hecho. Por aquí no se tira nada. Ahí lo tengo. ¿Vale? Y un poquito de más disolvente. Porque voy a usar una capa clarita, clarita. Un poquito espesa porque os digo, yo retiro mucho, lo meto muy sequito, entonces prefiero ponerla más oscura, más espesita, para que cuando retiro no se me vaya todo, ¿vale? Y ahí tenemos un flex rosáceo. Para cuando salgan las extremidades, poderlo dar. Este flex, quería hacer algo, vale. Voy a poner aquí un poquito de este flex y ahora os explico por qué. No todo, ¿vale? Con más blanco. A ver, esto es la forma de bajar el tono. Si yo estoy haciendo mucho y veo que aquí me estoy pasando mucho, sí, fijaros todo el blanco que yo tendría que añadir para aclarar todo este. Pero si saco un poquito, ¿vale? Si saco un poquito ya lo tengo aclarado, porque os voy a dar otra técnica que a mí me gusta utilizar antes de dar ninguna profundidad ni nada, ¿vale? Voy a usar dos tonos de flex, los estáis viendo, ¿no? Uno más clarito y otro bastante más oscuro. Ahí está, un poquito más de blanco.
Esto no se seca, con lo cual yo me puedo tener paletas de estas y guardarme la de los flex, la de los rojos, todas las que queramos, ¿vale? Ese es mi flex. Un poquito de disolvente. Ese es el clarito. Y ese es el oscuro. Ya han pasado mis 8 minutos. Voy a sacar el... Este, voy a meter la cabeza. Dadme un segundo que estoy con vosotras en 0, y vamos a meter la cabecita. Mirad, antes de meter las piezas, aseguraros, yo he ido a meter, y no sé si veis aquí, que tiene un poquito de exceso, ¿no? Siempre antes de meter, nos aseguramos, como ya se seca un poquito, que no haya excesos. Porque si no, luego se van a notar mucho. Ahí pongo la cabeza. Los 130 grados. Y los 8 minutitos. Voy a llevar las piezas para allí para tenerlas. Porque ahora mismo estoy que me quemo, ¿eh? Pero que me quemo con ellas. Una, dos. Esta se mete con las palmas para arriba. ¡Ay, que me quemo, perico! ¡Que me quemo! Vamos para allá. Todavía no la voy a coger porque esto está muy caliente. Mirad, os voy a enseñar. Así es como... A ver que lo bajo un poquito, por eso me lo he querido traer aquí para que sea como una mesita. Así es como la he metido. Cara interna del muslo, cara interna de la mano. ¿Por qué? Porque la segunda capa en el horno las voy a meter así, ¿vale? La segunda capa así, la tercera al revés, y yo los voy a ir volteando según lo vamos necesitando, ¿vale? Y se me trae esa mesita porque ahora me la dejo en el suelo porque está que pela. Entonces, bueno, pues ya estoy aquí, os voy a leer, ¿vale? Os voy leyendo un poquito, a ver. Bueno, lo he ido leyendo. Hay que empezar a contar los hechos. Vale, perfecto. Pues entonces, de momento, en esta primera parte hemos visto que el neutralizado lo hacemos con una capa de ZIC, una capa muy finita, ¿vale? Hacemos el neutralizado y utilizo la misma capa para neutralizar que para hacer la imprimación, ¿vale? Y que los 130 grados tienen que ser reales. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido a hacer un verde sapo y hemos aprendido a hacer un flex. Y ahora vamos a poner a dar el flex. Lo que pasa es que yo ahora, si cojo, me voy a quemar. Si cojo, me voy a quemar. ¿Dónde están mis guantes? Quiero esperar a que se enfríen, porque también trabajar con el kit caliente es como... es que quema mucho. Entonces, bueno, hablo un poquito con vosotros. He hecho el color carne... Es que no me sirve hacer otro porque luego tendríamos que hacer moteados, entonces no. De momento vamos a hacer el color carne. El color carne os voy a enseñar ahora cómo lo voy a hacer. Voy a coger una esponja sin látex, plana, y lo que vamos a hacer, ahora todavía no lo voy a hacer, pero lo voy a poner. Vamos a poner la mitad de la esponja, la vamos a pintar con el oscuro, ¿vale? Y la mitad de la esponja la vamos a pintar con el clarito. Ahora cuando coja el kit, ¿vale? Y entonces voy a ir haciéndole al kit así, 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 así.
volviendo, para que no me quede nada igual, ¿vale? Para que no me quede un color uniforme. Sería el oscuro, limpio, sería el oscuro, limpiamos, el clarito y limpiamos. No se aprecia mucho, no sé si lo apreciáis, pero ahí hay dos tonos, este está más oscuro y este está más claro. Y vamos a ir jugando con la esponja a ver si no me quemo. Y no le vamos a dar ni a las plantas de los pies ni a las palmas de las manos, ¿vale? Vamos dándole así. Todo es blanquear el kit, es dejarlo blanquito, pero no todo igual, que quede. Vamos girando. Es que está que pela, pero que pela. Lo vais viendo, ¿no? Uno más claro, no nos arrimamos, porque esta capa la estoy dando espesa, entonces no me quiero arrimar aquí para que no me queden restos de pintura, ni tampoco mucho en las corvas, ¿vale? Y le vamos dando así, quemándome. Voy a dejarlo ahí apoyado porque si no, me acuerdo que este es el lado oscuro, limpio el pincel y este es el lado claro, ¿vale? Retiro exceso, lo dejo apoyar para que quite exceso y voy haciendo así. Si en algún lado no doy, no pasa nada porque va a ser otro tono más de piel. Es como 3 tonos distintos de piel. 1, 2 y por donde no dé. ¿Vale? Y le vamos dando por todo el kit. Moviendo la esponja, ¿vale? A ver que no me salga de cámara. Yo esto casi no se lo doy, un poquito en el empeine, pero no me meto dentro de los... ¿Vale? Ahí yo no me meto. Esa es una pierna. Cogemos la otra, que me voy quemando, pues no sé dónde tengo los guantes. El lado oscuro con el lado oscuro. Siempre movemos antes de coger. Ese es el lado oscuro. Y uno que es un tono más clarito. ¿Que lo hacéis con los flex? Pues metéis el flex 7 y el flex 8, ¿vale? Retiramos el exceso, no tiene mucho porque la esponja lo está chupando muy bien. Y le vamos dando... girando la esponja, ¿vale? Para que en ningún sitio, en unos sitios nos va a quedar más claro y en otros más oscuros. Cuidado, no restreguéis, porque como hagáis un restregón, se ve horrible. Es apoyar y soltar, apoyar y siempre de arriba abajo, ¿vale? Dando golpes. Entonces yo juego con 3 tonos de flex, con este y ahora con otro después más clarito, ¿vale? Ahora cuando salga la cabeza lo haremos. Ahora de aquí me vengo aquí y lo aclaro aún un poquito más y le echo un poquito de amarillo. Bueno, eso luego lo vamos viendo. Sería un flex 7, un flex 8 y si luego lo hacéis con el Génesis, un flex 8 con un pelín de amarillo y un pelín de blanco. ¿Vale? Este es otro. A mí esto me gusta porque entonces queda totalmente distinto, no queda igual por ningún lado. Cojo una mano, el oscuro le tengo aquí, la verdad es que la esponja se aprecia muy bien, ¿vale?
El oscuro está aquí y el claro aquí. En la mano sí me puedo venir a la parte esta de aquí, pero no nos bajamos haciendo esto a los dedos, ¿eh? Porque como nos bajemos a los dedos, este color se queda muy metido. Y esto sin motear ni nada. Esta capa es sin motear. Que es que ya os he dicho que no es pintar en directo. Es un curso completo. Vamos a pintar el kit enterito. Todo, labios, todo. ¿Que doy 2 veces por el mismo lado? No pasa nada. ¿Que me dejo un lado por el que no doy? No pasa nada. Porque vamos a sacar así distintos tonos de piel. Para que la piel no sea el kit igual por todos los sitios. Es que coges un kit y coges un bebé y es idéntico por todos los sitios y no hay cosa más fea, ¿eh? Que sea idéntico por todos los sitios. A mí me gusta que por cada lado sea de una manera. Este es el más oscuro y este es el más clarito. Quito el exceso. Y le vamos dando en redondo, así. Es ir girando, ¿vale? Que no hagamos todo en el mismo. Lo vamos a hacer muy rojito porque es muy prematuro. Y en la palma de la mano, no. Jamás. A ver, este es esto que os estoy enseñando es una técnica que tengo yo de haber juntado muchas técnicas. Nos acordamos que lo hicimos con la parte interna, en las palmas para arriba. Bueno, cuando horneé este, es que todavía no lo voy a hornear. Lo tendremos que hacer al revés. A ver, que voy a sacar la cabecita y que no me queme yo. Voy a dejarlo un poquito abierto antes de sacarla. Ay, que se me... Jolín, es lo que quema. Ay, qué bonita. Es que quema mucho quema. Voy a dejar ahí. Y ahora vamos a coger una esponja. Vamos a coger el clarito. Es que no lo quiero hacer todavía porque si me quedo... Vale, voy a coger del oscuro un poquito. Del oscuro que tengo más, muy poquito. Le voy a echar bastante blanco. Me tiene que quedar más clarito que este. Y un pelín de amarillo. Ahí. Para que cambie totalmente, para que rompa el tono, ¿vale? Y un pelín de amarillo. Vemos que es otro flesh. Fijaros que estamos trabajando con 3 flesh distintos, ¿vale? Es este, con bastante blanco. Por eso esto no me importa hacer más, porque luego yo lo gasto. Con bastante blanco. Vamos a hacer un poquito más, que no me quede escasa. Y un pelín lo tengo aquí. Por eso yo siempre los tengo en los botes. Me gusta mezclarlo en otro sitio, pero siempre ir dejando lo que hago, porque luego cuando necesito los tonos los cojo. Y un pelín de amarillo. Entonces estamos trabajando con 3 flesh distintos. Y este sí lo vamos a dar en moteado, ¿vale? Un moteado normal. A ver.
que voy a coger la esponja. Con esta esponja es con el que yo doy este moteado. A ver, un segundito. Si no tengo por aquí, no me digas que no tengo por aquí. Ya pensé que tenía todas mis esponjas listas. Tengo aquí una caja grande y esta tiene que estar en esta, ¿verdad? A ver. No, aquí no está. ¿Dónde está mi esponja para este moteado? Bueno, pues voy a coger otra. Como no la encuentro aquí, voy a coger otra. A ver si la tengo entera. Si no la recorto, bueno. Este le hago yo con estas, que son las del Mercadona. ¿Las conocéis? ¿Vale? Estas que son blanditas. Esta está dura porque ya la lavé. Entonces cuando se mojan, pero cuando está dura, la mojamos con un poquito de disolvente, ¿vale? Y tenemos que hacerla un poquito blandita. A ver. Que está muy dura. Por eso la quería nueva. Porque esta está lavada. La quería nueva. Vale, la tengo nueva. Sí, pues son muy baratitas. Entonces esas siempre son nuevas porque cuando las lavas se quedan duras. Vale. Es esta esponja. Esta, la del Mercadona. ¿Vale? Entonces esta yo la corto con la tijera. Luego ya esta se queda dura, pero lo tiro, no pasa nada. Estas son muy baratitas. Le corto y esta es, mirad la que suavecita es. Luego ya cuando se seca el disolvente, la pintura se queda durísima, ¿vale? Y ahora con este, no hemos horneado, ¿eh? Esto no lo he horneado. Con este le doy a esto que ya está seco y damos otro moteado. Entonces nos van a quedar ya para que se vea un poquito poro de piel, pero con un tonito abajo, ¿vale? Yo estas las uso mucho porque nos hace un moteado, a ver si lo podéis apreciar. No sé si se aprecia bien ahí. Es un moteado muy, muy, muy finito. Es como usar un... ¿Vale? Y aquí me bajo sin meterme en los dedos. Aquí. Solamente en esa parte, ¿vale? Y en la palma nada. Vamos dando. No sé si se aprecia. Decidme si se aprecia. Que es como muy finito. ¿Veis? Es que hay una cantidad de tonos de piel aquí, ahora mismo, brutales. Para mí esta es mi primera capa, ¿vale? Hacemos esto con los dos lados, dejamos secar y cuando está seco le hacemos un moteado con uno más amarillo. Pues fijaros la de tonos de piel que le hemos metido, pues no puede quedar un bebé igual en la vida. Retiramos el exceso. Este es como, sería como un flex ocre, como un ocre con flex. Luego quiero que me enseñéis bebés, porque como no me enseñéis bebés hechos con la técnica, no vuelvo a hacer otro curso en directo. Seguiré haciendo, pero a ver, que yo lo que os puedo decir es enseñando mi técnica y que la vayáis perfeccionando, porque es que tampoco hay mucho más. Luego cada bebé sale distinto, porque como trabajo con los primarios, pues nunca me salen dos colores iguales, ni tres colores iguales. Dos, cojo la pierna. Ya me pondré con la cabecita. Si queréis un toque en el empeine, pero nada, el empeine entero no lo hago, ¿vale?
Tirorirorín, tirorirorín. ¿Y qué os canto yo? Que tengo el corazón contento. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Este bebé lo tengo que terminar en 3 días, ¿eh? Joder, cómo me gustaría que lo hicierais conmigo. Me encantaría que lo hicierais conmigo. Como no he avisado, no habéis preparado nada, ¿verdad? Es que soy muy malucas, es que yo soy así. A mí se me ocurren las cosas y me da el aire. Y yo lo iba a haber dicho esta mañana, pero digo, joder, si luego no me da tiempo a conectarme y las digo que me voy a conectar y luego cojo y no me conecto. Entonces digo como que no, ¿vale? A ver si os puedo sacar fotos y poneros las fotos para que las veáis. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que viniste a mí y doy gracias a la... Como no hago las plantas de los pies ni nada, pues de aquí me puedo ir cogiendo para ir girando. Es que este bebé es muy prematuro, entonces lo quiero con muchos cambios de color, con la piel, con muchas cosas. Quiero que la piel tenga muchas cosas, ¿vale? Antes de hornearlo me gusta dejarlo secar un poquito por si tengo que mopear, ¿vale? A ver, que la cabeza ya se me ha enfriado un poquito. Anda, lo he puesto de lado y se me ha... Bueno, no puedo, porque se me ha puesto de lado. Mirar que se me ha achatado. No pasa nada, en la siguiente hornada saldrá para afuera, ¿vale? Ahí no nos asustemos, ¿vale? Vemos que se me ha metido para adentro, le tiramos de las orejas para que salga. En la siguiente hornada saldrá, porque se me ha chafado. ¿Que no me sale en la siguiente hornada? Pues lo relleno, cuando esté frío lo relleno y lo horneo con el relleno, pero vamos, tiene que salir en la siguiente hornada. Es que quema mucho. Volvemos a lo mismo, cogemos esta esponja, este lado era el oscuro, este lado el claro. Como uso el mismo pincel, voy limpiando constantemente, ¿vale? El oscuro, limpio y el claro. A mí pinceles gordos me gusta tener, que los uso mucho. Quito exceso y a ver por dónde lo cojo yo, que no me quema. Siempre empezamos por la nuca, ¿vale? Y vamos dando giros, que no nos quede del mismo color. Yo aquí no me meto mucho por detrás de la oreja, porque no me gusta que se queden trozos blancos. Luego ya sí, pero de momento no. Pues mira, lo dejé así, como se me ha chafado ahí. Este es el lado oscuro y este es el más clarito. Quitamos el exceso, es que quema mucho. Mientras tanto se están secando los miembros. Me gusta antes de hornear que se seque, ¿vale? Para ver cómo ha quedado lo blanco y si ha quedado muy exagerado, poderlo mopear. A ver. Es que si hay un sitio donde no demos, no pasa nada. Son 3 tonos de piel y el que tiene el vinilo 4. Entonces, como va a llevar muchas capitas de pintura, nunca en los labios, ¿eh? El flex en los labios nunca. La parte esta de ahí yo me la salto en la barbillita así, pero ahí tampoco le meto. Porque si lo pongo dentro, cuando luego demos los rojos se nos van a poner naranjas, cuando demos las rojeces. Vamos a dejarle aquí un poquito
Vamos a dejarle un poquito, yo no sé si meterle papel, un poquito de papel dentro. Voy a meterle un poquito de papel dentro, que es otra cosa también que se puede hacer cuando el kit se nos deforma, ¿vale? Todo esto es por ir con prisas, porque como está calentito... que me pierdo yo entre tanto papel. Como está caliente se seca rapidísimo. Vale, ya está volviendo a su sitio. Vale, y ahora voy a ver dónde está mi brochita de mopeado, porque yo tengo una rosa, lo sabéis, pero como he estado en la feria, pues no sé dónde la tengo. A ver un segundito. Pues mopeo con otra, porque es que estaba en la feria y no sé dónde la he dejado. Pues mopeo con otra. Con esta misma. Esta no me gusta, a mí me gusta mi rosa. A mí me gusta mi rosa porque vamos que tener una rosa y tener que mopear con esto. Pero bueno. A ver. Ya se ha enfriado. Entonces, si veis en algún sitio que ha quedado un chorreoncito, mopa. No, si es que no ha quedado nada de chorreoncitos. No hace falta ni mopear. Vale. Vimos que lo habíamos horneado así. Este viaje voy a poner todas las piezas para abajo. ¿Vale? Voy al horno. Una. Dos. A ver esta. Voy a revisar todas, ¿eh? Porque basta que no revise una. A ver, lo que tenemos que ver básicamente es que aquí dentro no se nos ha metido exceso de pintura blanca. Porque si hubiera, pues con un pincelito, si hubiera ahí exceso, le dais con un pincelito y lo saquéis. No, no debe de haber puntitos de esos dentro de los pliegues, ¿vale? Porque si no luego queda muy feo. Esta va también para el horno. A ver, otra, por eso yo los dejo que se sequen. Porque cuando se secan veo perfectamente por dónde he dado. No sé, es que no hay. ¿Vale? Esta la puse con la cara para afuera, ahora, o sea, con la cara interna del muslo, ahora la externa. Y la otra, que la otra me parece que sí que le he visto fallito, ¿eh? Estaba colgada y creo que sí le he visto fallito. Mira, sí le he visto fallito, mirad. A ver si se lo veis. Me he venido aquí. Ahí no tiene que haber. ¿Vale? Y aquí en medio, no sé si lo veis, que ahí en medio como que no hay. En seco se ve muy bien, ¿eh? Entonces le dais donde veis que falta y ya está. Ya no tengo que esperar que se seque, porque yo ya he visto que ahí no había, pues ya lo retiro. ¿Vale? Aquí en el empeine no sé si veis que tiene un resto de moteado. Eso yo me lo quito. Ahí no me gusta que haya ese moteado. Ya está. ¿Vale? Tiene todo y aquí en el empeine solo un golpe y en lo demás no. Y esto al horno.
8 minutitos y sigo con la cabeza. Y ahora la cabeza ya tiene esta, que tiene los dos colores, y ahora le doy el tercer color. Todo en flex, ya no quema, fenomenal. Y todo en flex. Espérate, que no hemos hecho aquí. Tengo poco. Siempre se empieza por la nuca, ¿eh? Me salto la oreja, lo de dentro. Por aquí abajo, la arruga esa gorda me la salto. O la retiro después. Y aquí en la carita sí tenemos que tener cuidado de retirar algunas cosas. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Ya, como queda poco. O sea, habéis visto que tampoco ha sobrado tanto, porque hice mucho, pero como luego le echo el blanco, lo hago más claro, y luego le echo el blanco y el amarillo, y lo hago más clarito todavía, pues luego tampoco se desperdicia nada. Le damos por todo. Y ahora cojo el pincelito, este más finito, y me aseguro que en los labios no le haya dado, que no se me haya escapado nada en los labios. Es mojar en disolvente, retirar exceso y limpiar el labio. Me aseguro que aquí en los pliegues gordos no haya nada. En este pliegue tan profundo de la barbilla que no haya nada, porque si no luego se nota un resto. Y en la oreja tampoco. ¿Vale? Pues ya lo tengo. Y ahora espero que se ponga bueno ahora cuando lo hornee. ¿Hasta aquí claro? ¿Todo claro? A ver, voy a ver. Es que os estoy leyendo. En Amazon lo venden, supongo que es el termómetro, ¿verdad, Rocío? Supongo que es el termómetro. Aseguraros que tiene el salto pequeño, ¿vale? Porque como tenga el salto grande no os enteráis cuando son 130. Se ve muy blanquito, sí, es muy blanquito y ya está. Gracias por el curso. Quería saber si para injertar el pelo se ha de sellar toda la cabeza. No. Cuando injertáis el pelo no selléis la cabeza, darle una capa muy finita. Le dais un sellado muy finito porque si la capa es muy gruesa, cuando vais pinchando la aguja os vais saltando. Entonces, a ver, es como cuando tienes un mueble barnizado y tú le vas pintando con la aguja, todo ese barniz va a saltar. Pues aquí nos va a pasar lo mismo. Cuanto más fea, cuanto más fina sea la capita, menos nos va a saltar, ¿vale? Entonces, cuando vais a usar vais a hacer pelo injertado, darle una capa como la que hemos usado para darle esa primera imprimación. Igual con la esponja sin textura, ¿vale? Para que quede apretado y no os salte, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo bien. Hay otra capa más que daría, otras 2 capitas más que daría, no. Yo creo que sí, que podemos hacer 1h30, ¿verdad? ¿O es muy tarde para vosotras? Decidme algo. No me decís nada. Estoy aquí solita, no me decís nada. Me tenéis abandonada. ¿O no me escucháis? A lo mejor es que se ha ido la voz y yo estoy aquí hablando. No, ¿verdad? Bueno, pues las manos van a salir ya. Voy a llevarme esto para acá un segundito.
ya que esto va a salir ya. Voy a sacar las manitas y voy a meter la cabecita. ¡Au! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Mira, mientras que pongo la cabeza os voy a ir haciendo más cosas que vamos a hacer. Pero la cabeza no creo que se me... Si no sale ahora, luego antes de pintarla la relleno, ¿vale? Dejo que se enfríe y la relleno, pero voy a hacer con las extremidades, que se enfríen. Ahí. Es que es muy pequeñita la cabeza, entonces se me volcó y horneó, pero ahora va a salir bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer otras dos cositas. Voy a hacer un guas que lo voy a dar con el vinilo caliente y después del guas voy a hacer dos moteados y lo meto en el horno y nos vemos mañana. ¿Os parece? Por ti bien el que, Lucía, que sigamos o que lo dejemos. Por ti bien que. Vamos a coger uno nuevo. Os bajo. Creo que ahí se ve bien. Y vamos a hacer un guas. Un guas es mucho disolvente, ¿vale? Y vamos a ir poniendo poquita pintura. Voy a limpiar este pincel de los flecks, voy a poner magenta. Voy a poner magenta. Con un pelín de amarillo para llevármelo a rojo, muy poquito, porque si me paso al amarillo no me lo llevo a rojo. Mira, lo voy a ir cogiendo de aquí, de lo que se me ha salido por aquí. Ahí. Y le voy a poner un pelín de negro. Y más amarillo. No me pase. Es como un ocre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un bebé muy prematuro y los bebés muy prematuros tienden amarillos, ¿vale? Entonces le voy a dar esta capita que es como un flesh 8 amarillento. Mañana, si estáis en al mismo nivel que yo, pintamos juntas, ¿eh? Esto está que se las pela. Está que se las pela de calentito, ¿eh? Que se las pela de calentito. Cojo mi pincel de abanico. Los guas siempre los doy con abanico, ¿vale?
¿Veis que es como un amarillito? Esto sí lo damos a todo, palma de las manos y todo. Yo os digo que los niños pequeñitos tienen, los niños recién nacidos tienen la bilirrubina súper subida. Entonces, la piel tira un poquito amarillenta, ¿vale? Desde mi punto de vista, que cada una, si nos gusta amarillo, le dais el watt de otro. A ver que lo subo un poquito. Como está caliente el kit, este watt se va a secar enseguidita, ¿vale? Y ese se va a quedar ahí abajito. Es como darle un poquito de calidez, pero a un prematuro. Entonces, claro, a un prematuro la calidez no puede ser... Tienen que ser amarillas o rojas. La piel es muy rojita. No sé si al darle el wax apreciáis debajo los tonos que hemos dado de piel. Esto a todo, palma de la mano, esto a todito. Dos manos. Una pierna. La planta tampoco... Bueno, sí. Sí, porque como lleva un poquito tipo flex, sí, se lo voy a dar a todo. Yo, mi hijo no era capaz de verle que era amarillo, o las mamás, lo vemos tan guapo y decía yo, qué moreno está mi niño, qué moreno, amarillo, amarillo estaba. Luego me acuerdo, en los asiáticos tenemos que trabajar mucho este tipo de guas, ¿eh? No el amarillo, pero un color carne así muy amarillento. Más clarito quizá. Pero en los asiáticos son todos los flex tirando un poquito amarillo. Muy seco. Si veis, yo la pintura la meto muy seca, ¿eh? Yo cuando meto en el horno está prácticamente seco el kit. Y este color lo vamos a dejar porque en los bebés prematuros a mí me gusta este color dárselo mucho a una zona específica de la cara. Yo ahora os lo digo. Entonces ese color no lo voy a limpiar, se va a quedar ahí. Y muy sequito, ¿eh? Que no lo veamos y nosotros no tenemos por qué verlo amarillo. Si lo veis amarillo, amarillo es que lleváis exceso de pintura. Bueno, ahora os voy a contar un proyecto que tengo. Bueno, esto ya está. Lo dejo que se seque porque le voy a hacer más cositas antes de hornear. Vale, le vamos a dar el rojo. Ahí está la cabecita. A ver que no se me haya tumbado. Voy a mirar si no se me ha tumbado. No te pases, queca. Ahí le voy a dar el rojo, el azul. Tenga mucho azul. Ese es como un color vino, ¿vale? Y aquí vamos a poner el azul. Y aquí lo vamos a hacer al contrario. Ahí hemos puesto mucho rojo y un poquito de azul. Y aquí vamos a hacer al contrario. Más azul. ¿Lo veis?
y un poquito de rojo. Un poquito más de rojo, que apenas... ¿Ves? Para que estemos trabajando en la misma gama. Aquí hemos dado rojo con azul. Y aquí tenemos azul con rojo. ¿Vale? Esto lo sé por un lado, pues ahora me vengo al otro lado. Me vengo al otro lado y el primero que vamos a usar es este más oscurito. No hemos horneado, ¿vale? Desde el amarillo no hemos horneado. Retiramos exceso y vamos a hacer con esta otro moteado. Yo uso mucho esta esponja, muchísimo, porque tiene un moteado que me encanta. Aquí ya le damos a todito, a todito, a todito, ¿vale? A ver cómo va la cabeza, a ver si no se me ha caído. Que antes se dobló porque se cayó. No, no estaba ya, mira, ya recupera su luz. La voy a dejar ahí, no la voy a coger porque ha recuperado mucho. A ver, este es un bracito, ya le vais viendo ya. Este es con el azul, estamos dando primero el azul, ¿vale? Que si lo veis no es azul, miradlo. A ver que os lo pinto en un papel para que lo veáis más claro. Os voy a pintar los dos juntos para que los veáis, ¿vale? Ese es el azul con rojo. Y este es el rojo con azul. Lo veis, ¿no? Por si queréis ahí, os lo dejo un ratito por si queréis hacer captura de pantalla. Este es el primero. A ver, que lo escribo. Lo voy a escribir aquí. Dimos este que era un was. Os lo voy a escribir. A ver. Ese es un was, luego va ese primero, luego va ese segundo moteado, y al final horno. Le tendréis que dar la vuelta a la A porque me sale torcido. Damos un was, damos azul con rojo y rojo con azul. Y después ya horneamos, ¿vale? Estoy dando este. Y con la esponja esta. Quito el exceso. Buah, si mañana, por la mañana, os hicierais un bebé a este paso y pintarais conmigo, porque veis que os da tiempo a pintar conmigo. Veis que os da tiempo. Porque voy al ritmo. Ya sería la caña de España. Y si en comunidad fuerais colgando las fotos que vayáis pintando con esto, os lo agradecería un montón. Porque así me animáis a que os haga cosas, pero si luego estoy yo sola aquí y me siento solita y no me hacéis nada, pues me aburro. Pues me aburro mucho. No, no me aburro. Como vosotras sabéis que no me aburro. Cuando me aburro me pongo a cantar el corazón contento. Tengo el corazón contento, lleno de alegría.
Tengo el corazón contento desde aquel momento en que viniste a mí. Bueno, pues esto es preparar un poquito la piel, que es donde lo vamos a dejar hoy. No, todavía, pero también me falta hacerle la cabeza, ¿vale? Entonces, recapitulamos. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos hecho el neutralizado con una imprimación de ZIC. Luego hemos hecho 3 tonos de piel, que los tengo ahí, 3 tonos de flesh. Luego sacarle, si queréis, captura de pantalla cuando... Es que ya he gastado el más clarito. El más clarito ya está gastado. Pero si lo tenéis por ahí, lo recapituláis, me lo colgáis en comunidad, ¿vale? Entonces, el primer paso que hemos hecho ha sido dar con esta esponja por un lado más oscuro, por otro lado más claro, hemos dejado secar y con esta esponja hemos dado el flesh un poquito más amarillito. Y ahí hemos horneado, ¿vale? Os estoy haciendo un pequeño resumen. Y ahora estamos dándole un poquito de profundidad a la piel y lo hemos hecho, no me acuerdo si le he hecho esta pierna, no. Y la profundidad en la piel se la estamos dando con, hemos hecho 2 colores, azul y rojo, y otro color que es rojo y azul. Y primero estamos dando el azul, que ya lo tenemos prácticamente dado. Primero es el azul. Y ahora le damos el rojo. Yo siempre empiezo con las manos, ¿vale? Porque así sé que no me pierdo. Ahora este, pues ya le corto. Ese flesh, como ya no lo voy a necesitar, pues yo ya le corto. Entonces, fijaros, la esponja, todo lo que me dura a mí. Todo lo que me dura, mucho y más. Y este cachito, pues yo ya le tiro. Entonces, a mí estas esponjas me encantan. Y ahora con esto vamos a dar el rojo, ¿vale? Ahí estamos. A ver si lo veis aquí, cómo queda el rojo. Y este, os voy a poner los dos para que los veáis juntos. El azul ya se ha gastado. Y ese es el azul. Azul con rojo y rojo con azul, ¿vale? Limpiamos bien el pincel, que me venga el rojo. Tengo que tener ahí un poquito todavía para la cara. Es muy líquido, ¿eh? No, habéis visto que la pintura que lleva es poquísima. Esto ya se lo doy a enterito, ¿eh? Esto se lo damos al kit completito, completito. Palma, todo, 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 todo. El rojo se lo doy a todo, a todito. Ahí lo tenemos. No sé si se aprecia, pero está precioso, ¿eh? Yo que lo estoy viendo en mano, hacerlo de verdad, porque a esta esponja le tenéis que sacar muchísimo partido, porque vais cortando daditos y os lo vais pasando pipa con ella. Estamos con el rojo. Siempre soltamos el exceso, porque si no nos va a chorrear, ¿eh? A esto por todo. Poneros desde el principio a verlo, hacerlo, pintar conmigo, que a mí me pone muy contenta saber que pintéis conmigo. ¿Vale? Y ahora las piernecitas. Esto, las que habéis pintado antes a Bianca, veis que es una técnica distinta, ¿vale?
A ver, es que cada una tiene su técnica, es que no podemos pintar todas iguales. Si pintáramos todas iguales, pues qué aburrido, ¿no? ¿Quién me escribe? No lo sé. Ahí lo tenemos. Me vengo para acá. ¿Me estás hablando? No, que sigamos. Hola, Rita. Vaya horas que tengo yo, ¿eh? Ya salieron todos vuestros pedidos. O sea que... menos uno que no me ha salido etiqueta, que estará el lunes. Los que me lo habéis pedido hoy y ayer, los vais a tener ya todas mañana, ¿eh? Entonces yo me conectaré con vosotras a las 5:30. Es cuando llevo a la mensajería, que me esperan a mí, siempre soy la última en llevarlos. A las 5:30 es cuando yo llevo los pedidos. Entonces cuando yo llegue a la mensajería recojo un poquito la mesa y ahí me pongo con vosotras, ¿vale? Hasta que terminemos este kit. Y después ya pues Dios dirá. Esto todo, al pie también, no importa, todo al pie, todo. Ya lo tenemos, este se va para el horno y me pongo con la carita, que ya se habrá enfriado un poquito. Y me pongo con la carita, ¿vale? Pues lo voy a dejar que se enfríe un poquito, que se seque un poquito antes de meterlo en el horno. A mí me gusta que antes de meterlo en el horno, fíjate que esté seco. Casi me importa menos pintar con el kit caliente, pero cuando lo meto en el horno que esté seco. ¿Vale? Vean si quema o no quema. ¿Veis que se ha recuperado? Ya se me ha recuperado la carita. A ver que levanto un poquito, que está quizá demasiado bajo, ¿verdad? Así, porque si no, si se me sube la cámara, yo que tengo costumbre de venirme aquí a pintar, lo voy a levantar un poquito más, ¿verdad? Vale. Era, primero nos acordamos, el wash este amarillito, ¿verdad? El kit está muy caliente, entonces cuando el kit trabajo con él muy caliente, mejor que la pintura esté más diluida, ¿vale? El wash y retiraba con una esponja. Espérate que me estoy quemando viva. La primera zona que le voy a dar es esta, porque si luego hay que repetir, esta zona, no pasa nada porque tenga 2 veces, porque un bebé prematuro, esta zona es súper amarillita, ¿verdad? ¿Quién será? Rita, Lucía, yo creo que os he saludado a todas, ¿verdad? Es que no sé si me escondo mucho. Lo levanto un poquito más. Ahí, ¿verdad? Así me escondo menos. Me coge el papel que me quemo. Y le damos el wash de este color amarillo, pero un amarillo, ya lo veis. Amarillo con negro. Y con blanco y con todo. En una toddler este de color no lo he hecho, ¿vale? Pero un prematuro, sí. Ay, lo que os estaba contando antes es que me voy de la ceca a la meca. Bueno, pues cuando nació mi hijo, pues digo yo, anda, un pos. Pues. Cuando nació mi hijo, debajo de mi casa había una china que yo siempre bajaba a comprar. Y ya a mi hijo le saqué, pues nada, no con 2 días de vida porque fue cesárea y me dieron el alta a los 5 días. Pero el 5.º día mi hijo ya estaba en la calle paseando. Porque como nació tan amarillo,
no hace más que quitármelo y ponérmelo al sol. Y venga, al sol, para que se le bajara la bilirrubina. Y me dice la china de al lado de mi casa, dice, pues en China nosotros hasta los 3 meses nos sacamos a los niños. Digo, por eso son tan chinos, son tan amarillos. ¿Vale? Y ahora, en el centro, yo le vuelvo a dar. En todo el centro, así, el centrito, se lo vuelvo a dar. Porque me da igual que tenga amarillo, porque es muy prematuro. ¿Vale? Dejamos que enfríe. Bueno, por atrás ya, como el kit está caliente, está enfriando muy rápido. Siempre me gusta que no haya excesos donde las... Pero como esto está tan diluido, no hay. Se ve más amarillo ahí, yo sí lo aprecio en cámara, vosotros a lo mejor no, y como si tengo que volver a echarle la punta a la nariz, ¿vale? Y en estos dos, en estas dos cositas que sobresalen, ahí no me importa que tenga amarillo, ¿vale? Vale, pues ya está. Que se te fue. ¿Dónde te has ido, Rocío? ¿Qué has hecho, Rocío? ¿Dónde te has ido? Bueno, voy a ir horneando la... Es la segunda hornada que le voy a dar, ¿verdad? La primera hemos dicho que la di así. Pues es la segunda. No, la primera fue esta, la segunda fue la... Es la tercera, ¿vale? Pues para arriba otra vez. La otra la hicimos para abajo, ahora otra vez para arriba. Siempre vamos a ver las impares con la palma para arriba, las pares con la palma para acá, ¿vale? Y así nos aseguramos que vaya por todos los sitios. Se echa Antoñi, pues ya estoy aquí. Si yo siempre que me voy amenazo con volver. Esto va con la palma para arriba, con la palma para arriba, con la cara interna del muslo. A ver, con la cara interna del muslo. Y con la cara interna del muslo. Y yo sigo con mi carita, mientras que se va enfriando un poquito. Esperar que aquí me he apoyado aquí. Me he apoyado aquí, ¿veis? Que hay amarillo. Eso hay que retirarlo. Eso hay que retirarlo porque me he apoyado ahí. Cuidadito que ca. Siempre hay que examinar las piezas antes de meterlas al horno, ¿eh? Siempre. Ahora sí. Y esto no me lo pasará ni más. Ahí, tapado. Tapado y listo, ¿vale? Y ahora, le hemos dado la amarilla, ¿verdad? Le hemos dado la amarillita a la cara. Ya tenemos toda la cara con la suya amarilla. Veis que por ahí está un poquito más amarillo. Es un prematuro, no nos preocupa. Y ahora, lo mismo. Ya aquí va quedando poco, porque es que yo siempre hago la pintura como muy justa. Ya le tengo cogido, pues mira, pinto, retiro el exceso y damos atrás. Con el morado. A todo el kit. Con este morado incluso lo cojo así del tirón con el pincel y se lo doy a los labios, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que los labios, vamos a ver, yo no os voy a poder enseñar a pintar los labios porque cuando yo termino de pintar un kit, los labios ya están pintados. Entonces, yo voy viendo de dónde le doy. Este también se lo meto ahí, dentro del oído. Ese moradito. Y también se lo doy aquí debajo de la barbilla, así más entero, ¿vale? Y ya no me queda morado, ya no me queda morado. Ya está terminado el morado. Y ahora nos vamos con el rojo. Cuando voy tan escasa, prefiero por delante, porque por detrás, como le pinto el pelo, pues me da igual. No, pero sí es que voy a hacer más. Voy a hacer más porque me he quedado escasita, escasita. Y el rojito ese sí que me gusta. Disolvente. Bueno, así aprendemos a hacerlo. Hemos dicho que era el rojo. ¿Y para qué tanto? Si me queda solo la cara. Bueno, si este es un color que vamos a usar mucho. Bien de rojo. Bien de rojo y un poquito de azul. Bueno, bien, es que en el tubo meto y habéis visto que no cojo casi nada. Y un poquito de azul. Ya lo tenemos, ¿veis? Ahí estamos. Si tuviéramos que hacer el otro sería más azul y un poquito de rojo. Aquí es donde lo estoy haciendo, sí. ¿Veis? Y ahora cogemos la cabecita. Es que este moteado no me quiero quedar escasa en la cara porque este moteado me encanta. ¿Vale? Porque hace como unos capilares, como un... Ese moteadito es muy rojito y no me quiero quedar escasa. Siempre, antes de ir al bebé, soltamos exceso, ¿eh? Eso siempre. Lo cogemos como costumbre, costumbre, costumbre. Esto lo mismo. Hago así. Y lo pongo en el labio. Que vaya cogiendo sus colores. Ay, por Dios, si este ya tiene casi vida. Sí que está casi. Es que un prematuro también poco más necesita zonas azules, rojeces y poco más. Con esto le damos con el más oscurito, o sea, con el más azul le dimos dentro de la oreja. Con el más rojo al pabellón y a la parte de atrás, ¿vale? Porque ese apenas se va a notar, es muy, muy clarito, pero ya tiene ahí su base. Ya tiene ahí una base hecha en la orejita, a poquito a poquito. ¿Vale? Pues esto ya está hecho. Lo horneo y nos vemos mañana. ¿Os parece? Hasta aquí, yo creo que por hoy está bien, ¿verdad? Hemos hecho lo neutralizado con imprimación, un poco de poro de piel y 2 moteados de profundidad. Pues yo creo que hoy hemos hecho un montonazo, ¿vale? Mis queridísimas tallerinas, artistas y artesanas Reboner, que nos vemos muy prontito, si Dios quiere, mañana, ¿vale? Sabéis que yo soy de las que entra sin avisar, o sea que, pero este bebé lo vamos a terminar. Darme mañana una alegría y decirme alguna de vosotras que lo habéis, estoy como así de lado, ¿no? Mañana me entráis, pero que tú vas dando los labios según pintas, entonces al final, sí, yo cuando termino de pintar un bebé, los labios ya están pintados.
es que no tengo que hacerle nada más. Yo los colores que voy viendo, has visto que los amarillos me los he saltado, los tonos flex no le he dado a los labios, todo eso me lo voy saltando. Entonces, cuando yo termino de pintar un bebé, me ha faltado, mira, con este, por ejemplo, le podría haber dado una primera capa a las uñas, pues también se la podría haber dado. Mañana a lo mejor empiezo por esa, ¿vale? Y nada, que nos vemos mañana. Un besito muy grande y a ver cómo se corta esto, que luego yo no lo sé cortar. Me tengo que comprar un mando a distancia para cortar. Un besito.